Vamos a empezar la evaluación para el segundo parcial. Ejercicio sujeto a aplicación. Hemos hecho el sorteo en la clase anterior de 3 semanas. Corresponde al grupo 2 hacer la presentación de la audiencia del proceso monitorio. Después le corresponde al grupo 2, grupo 9 y el grupo 6, ese es el orden. Si podemos, el 4 pasa al grupo 2. Para la audiencia del proceso monitorio ejecutivo de las partes Sáenz, Vita, Banaraya contra Sáenz, Chile y las artes Santos, ¿no está? Llamado para audiencia. ¿Están los abogados? Sí. Gracias. Ahora los estudiantes. Por favor, pónganse de ver. Va a pasar la hoja. Muy buenas tardes. Tomen asiento. Por secretaría, infórmese la comparecencia de las partes y el motivo de la presente audiencia. Con el permiso de la autoridad, va a pasar al sector alemán lista. La parte demandada está. ¿Señorita sabe está? ¿Está consabonada? ¿La parte ejecutada señorita Shirley se encuentra presente? Sí, sí. ¿Sobonada? Sí, presente. El motivo de la presente audiencia es para resolver las excepciones planteadas por la parte ejecutada. Es cuanto tengo por qué informarle, señor juez.
Gracias, señor secretario. Con el informe que antecede y se verifica la asistencia, declaro formalmente instalada la audiencia. A los fines de sustanciar la excepción planteada, se concede la palabra al abogado de la parte ejecutada para que alegue lo que en derecho corresponde. Muchas gracias, señor juez. En estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en la escritura pública número 325 de 2025, mi defendida en la fecha 10 de marzo de 2026 procedió a efectuar el pago de capital adeudado por la suma de 80.000 bolivianos. Dicho pago que fue realizado mediante una transferencia bancaria que fue efectuado desde mi cuenta de titularidad hacia la cuenta perteneciente de la señora Selen Pita Banarraya, registrándose en la operación bajo el código FT 2603 10 14 56 78 90 a horas a las 14:56. El extracto bancario adjunto la evidencia que ingresó el efectivo de dicha suma, por consiguiente, habiéndose satisfecho la capital con la anterioridad de la interposición de la demanda. La ejecución carece del fundamento respecto al dicho monto. Señor juez. Se tiene presente lo expuesto por la defensa. Consiguientemente, se concede la palabra a la parte ejecutante para que se pronuncie. Gracias, señor juez. Esta parte, luego de revisar la documentación presentada por la contraparte, reconoce el pago efectuado sobre el capital. Sin embargo, al quedar pendiente los intereses convencionales, además de los gastos procesales incurridos, proponemos un arreglo conciliatorio en esta misma audiencia. Nuestra propuesta es que el pago pendiente sea efectuado el día de mañana, 30 de junio del 2026, bajo el siguiente detalle. El pago de bolivianos 14.400 destinados a cubrir interés convencional adeudado y bolivianos 20.000 bolivianos para cubrir los gastos referentes a costas y costos del presente proceso. Gracias. Téngase presente, en vista de la propuesta formulada para saldar la deuda restante por intereses y costas, se concede nuevamente la palabra a la parte ejecutada para manifestar su posición al respecto. Señor juez, el artículo 351 del Código Civil establece que las obligaciones se extinguen por el pago, sea total o parcial. Asimismo, los artículos 381, numeral 1 y el 382 del Código Procesal Civil facultan a mi defendida de oponer la excepción de pago documentado parcial. Por los fundamentos expuestos, solicito a la autoridad que se declare probada parcialmente la excepción interpuesta y declaro extinguida la capital de 80.000, disponiendo en la ejecución y la liquidación que continúa únicamente respecto a los intereses que legalmente corresponden. Habiendo llegado ambas partes a un acuerdo voluntario y estando plenamente de acuerdo en los términos expuestos para la cancelación de los intereses, costas y costos pendientes, este despacho judicial procede a dictar en el acto de la resolución definitiva. La misma se encuentra íntegramente glosada en la sentencia definitiva 65/2026, la cual homologa el acuerdo arribado y resuelve el fondo de la excepción planteada, dando fuerza de cosa juzgada a los montos y plazos aquí acordados. Vistos y considerando, dentro del proceso monitoreo ejecutivo seguido por Salen Pita Banarraya contra Shirley Lasarte Santos, es bien considerar que los argumentos y citas de derecho contenidas en su demanda ejecutiva en fecha 17 de junio del 2026, la ejecutante Salen Pita Banarraya plantea proceso monitoreo ejecutivo contra la señora Shirley Lasarte Santos solicitando el pago de la suma de 80.000 bolivianos más intereses convencionales del 3% mensual en base al documento público del testimonio 325/2025 del 15 de septiembre del 2025, reconocido ante notario de República
número 25 de esta ciudad por el doctor Efraín Ernesto Rico, en la cual acredita que la ejecutada Shirley Lazarte Santos adeuda a la ejecutante la suma de 80.000 bolivianos, más intereses convencionales del 3% mensual, con garantía hipotecaria de un lote de terreno ubicado en la zona de Tamborada, urbanización Visa, suscrita en derechos reales, con el número de matrícula computarizada 701-202-0026-572, por lo que encontrándose el título base de la presente ejecución dentro de los alcances del artículo 379, el numeral 1 del Código Procesal Civil, y en la aplicación del artículo 380, párrafo primero del Código Procesal Civil, a lo que se dio lugar la sentencia inicial del 17 de junio del 2026, en la que se ordena llevar a cabo la ejecución de la obligación en su integridad, como el capital, intereses, las costas y costos, considerando, segundo, citada personalmente la señora Shirley Lazarte Santos con la demanda del 17 de junio del 2026 y sentencia inicial de fecha 17 de junio del 2026, presentó la ejecutada la excepción de pago documentado parcial de fecha 25 de junio del 2026, en mérito a lo cual, en la aplicación del artículo 382 del Código Procesal Civil, se convocó a la audiencia el 29 de junio del 2026 para resolver dicha excepción, en la cual plantea en fecha 10 de marzo del 2026 procedió a efectuar el pago parcial de la deuda a la cuenta 15001123456789 perteneciente a la ejecutante Salem Pita Bañorray, registrándose bajo el código de F7 260 310 1456 7990 a horas 14:56 del día 10 de marzo del 2026. Este pago solamente comprendió el capital de 80.000 bolivianos y no los intereses convencionales del 3% mensual de los 6 meses, que asumen a la suma de 14.400 bolivianos, a lo que solamente existe el comprobante de transferencia bancaria con la suma de 80.000 bolivianos en pago parcial. A esto se citó los artículos 381 del Código Procesal Civil, donde faculta al ejecutado a oponer excepciones posteriores a la sentencia inicial, con lo que pide que quede sin efecto la sentencia inicial 45/2026, admita la presente excepción, declare acreditado el pago del capital y se disponga que la liquidación de la obligación solo corresponda al saldo pendiente. Considerando puesto en conocimiento de la otra parte, el abogado del ejecutante manifestó que reconoce el pago del capital, sin embargo pide el pago pendiente de los intereses convencionales adeudados, que asumen a 14.400 bolivianos, más costas y costos de 20.000 bolivianos, sean cancelados el 30 de junio del 2026. Al análisis realizado a la prueba documental, se evidencia que la ejecutada realizó un pago. Sin embargo, dicho pago no acredita que dicha transacción se fue para el capital u otros intereses de la obligación. En aplicación del Código Civil, en el artículo 317, sobre imputación del pago, al existir intereses convencionales pendientes, el pago efectuado no extingue íntegramente la deuda, subsistiendo el saldo correspondiente a los intereses según el artículo 320. El deudor tiene derecho a exigir el recibo o constancia de la cancelación de la obligación. Por tanto, el suscrito juez público y comercial número 8 de la capital, en virtud de la jurisdicción y competencia que por ley ejerce, atiendo a la excepción planteada por Shirley Lazarte Santos, se ordena revocar la sentencia inicial número 45/2026, declarada improbada la demanda de fecha 17 de junio del 2026 y probada en todas sus partes la excepción planteada por el ejecutante. En caso de no realizarse el acuerdo del pago de intereses convencionales, costas y costos en fecha 30 de junio del 2026,
2026, se procederá a rematar la garantía hipotecaria. En caso contrario, si se llegara a confirmar el pago acordado, se levantará la garantía hipotecaria. Regístrese y cítese. Vamos a proceder a la calificación del ejercicio. Queremos notificar a las partes en la audiencia que van a responder. ¿Puedes hacerlo ya o...? Ya, a ver, continúa. A ver. Quedando por notificadas las partes en audiencia, las cuales recibieron sus fotocopias de ley con la sentencia definitiva, habiendo dado por concluido la presente audiencia, firmando las partes con sus abogados, el juez y el secretario. Pero vamos a hacer las observaciones. Yo no voy a hacer 3 observaciones que están sujetos a calificación. Esta es una escritura pública de acuerdo a la carátula. Esto no se llama testimonio, testimonio número tal. Testimonio de la escritura pública número tal de fecha tal. No tiene firma del notario. Y dice que firman las partes y dejan sus impresiones digitales. En el testimonio nada más pueden aparecer impresiones y firmas. Eso queda en la minuta original y en el protocolo que cursa en los registros del notario. En la demanda dice una partecita así de manera ambigua. Además, aclarar que se renuncia a la conciliación previa al ser en cumplimiento a lo dispuesto del artículo 224 del Código Procesal Civil. Aclarar que se renuncia a la... ¿Quién se renuncia? ¿Y por qué no se expresa con esa claridad? Renuncio o rechazo cualquier posibilidad. Otro sí primero, les he dicho, en el otro sí primero dice prueba, testimonio número tal, croquis, fotocopia. Los croquis y las fotocopias no son prueba, ¿ya? La prueba es así, y hay que hacerlo por separado. Eso es lo que aconseja la técnica forense. No hay que confundir ideas, las ideas son distintas. Bien. En la sentencia inicial declara aprobada la demanda con costos y costos y más abajo condena en costos y costos. Libre ese mandamiento de embargo sobre los bienes propios. Si se ha dado en garantía hipotecaria un bien inmueble debidamente individualizado en la escritura, el juez pues tiene que ordenar el embargo de ese bien, ¿no? Citando un genérico, porque hay garantías específicas. Son observaciones, no está sujeto a calificación pública. Se les ha explicado de qué manera se tienen que hacer los pagos de acuerdo al Código Civil y de qué manera se tienen que ejecutar o ejecutar los pagos. En el memorial de excepción dice que pagan los 80.000 por capital. Desconocen la norma, ya puede ser así como plantea la parte. En la audiencia la parte ratifica su excepción y pide, ¿no?, que se la declare probada. ¿Sí o no?
en su relación del acta, manifiesta formar parte de la escritura, habla cosas, ¿no? Cuando se hace una sentencia, ya les he indicado, como parte de los antecedentes se tiene que decir que mediante memorial interpuso la excepción de pago documentado parcial, expresando que no hay excepción. ¿No? Y directamente dice que se convocó a audiencia. En la cual se procede a mostrar pago parcial a la pregunta. Que he puesto en conocimiento considerando dos, no, es la misma, el mismo considerando. Conocimiento, el abogado, es la abogada, no es el abogado, manifestó que se conoce el pago a capital, así es. ¿Han reconocido el pago a capital? A ver, repita lo que ha dicho. Déjenme repetir. La capital claro de 80.000 bolivianos. ¿Sí? Ha opuesto la excepción de pago Sí, y se ha reconocido. que se ha pagado eso. 80.000, sí. Ya. ¿A capital o a interés? Capital, solamente capital. No. Ese pago que se ha hecho como acreedora, ¿ha aceptado a capital o a intereses? No ha dicho nada. Así es. Ha dicho ya que evidentemente se ha hecho ese pago, pero no ha dicho que pide que ese pago se ejecute a capital en su totalidad. No ha dicho. ¿No? Y ha hablado de 14.400. ¿Qué ha dicho? A ver, vean su libreta. Sí, se ha pagado solamente el total capital, pero no se ha pagado lo que son intereses. ¿Sí? Esos intereses pagó son 14.400 bolivianos. ¿Sí? ¿Y las costas? 20.000 bolivianos. ¿Qué ha dicho? ¿De dónde saca 20.000 bolivianos? O sea, una intervención bien confusa, imprecisa, carente de fundamento jurídico. Dijo algo, pero no tiene ningún sustento jurídico claro. Bien. Y el juez, cuando expresa su contestación, le concede la palabra a la otra parte, Alguito dice y no le vuelve a dar la palabra. Principio de igualdad. ¿Cuántas veces han hablado ustedes? Una vez. ¿Ustedes cuántas veces? ¿Por qué? Cuando se da la palabra, principio de igualdad, siempre. No se puede no dar más prerrogativas, más facultades a una de las partes del crecimiento de la otra. Es más, no correspondía una vez, una sola intervención. Segundo, jamás hubo acuerdo. Han expresado sus posiciones. La parte ejecutante quiere hacer prevalecer a capital, ¿no? Pues les conoce de que hay pendiente intereses y costas. Allá dice que ese pago evidentemente es hecho, pero no ha expresado con claridad. Ese pago no se puede ejecutar acá. Se ha pagado 80.000, pero no ha dicho cómo se tiene que imputar ese pago. No hay. Y no hay acuerdo. ¿Qué acuerdo hay? Después hablamos de un acuerdo. ¿Quiere que se lo lea? Antes de que se sentencia me ha hablado de un acuerdo.
y habla de que el abogado de la parte ejecutante, abogado, reconoce el pago de capital, sin embargo pide que el pago pendiente de los intereses convencionales de 14.000, dice, cosas y costas, y valdrían los 20.000 sean cancelados el 30 de junio del 2026. Punto aparte. El análisis realizado a la prueba documental se evidencia que la ejecutada realizó un pago sin embargo, dicho pago no acredita que dicha transacción supe para el capital o los intereses de la obligación. En la aplicación del Código Civil, el artículo 17 sobre la aplicación del pago, al existir interés convencional expediente, el pago adeudado no extingue íntegramente la deuda subsistiendo el saldo correspondiente a los intereses. Según el artículo, el deudor tiene el derecho a exigir recibo constancia de la cancelación de la obligación. Ha hecho cita de las normas y en realidad no se ha pronunciado de qué manera se está resolviendo este asunto o de qué manera debe resolverse. Y dice, por tanto, ¿no?, atendiendo a la excepción, se ordena revocar la sentencia. ¿Cuál es el motivo central para revocar la sentencia? ¿Dónde está esa explicación? Se dice que no se ha extinguido la deuda. Declara aprobada en todas sus partes la excepción planteada. En caso de no realizarse el acuerdo del pago, ¿qué acuerdo? De interés convencionales, cosas en fecha 30, se procederá a rematar una sentencia totalmente desaprensible. ¿Quién dirige el proceso? Es el juez. ¿Quién debe analizar de qué manera se tiene que entender ese pago si es que no hay una aceptación expresa de que los 80.000 vayan, o sea, aceptado directamente a capital? Es el juez, aplicando la norma, tenía que decir que evidentemente está reconocido el pago de ese pago conforme establece el artículo 3, creo que es el Código Civil, ¿no? Ese monto lo primero que se tiene que ejecutar es, ¿no?, a intereses, que efectuado el cómputo desde la fecha del préstamo hasta el día del pago, ha transcurrido tanto tiempo y tantos son los intereses. Consiguientemente, el monto pagado tanto tiene que ir a capital, tanto tiene que ir a intereses, y el saldo de tanto a capital. De manera que en el caso la ejecución debe proseguir respecto al saldo de capital adeudado más intereses delegados a partir del pago y las costas y costos, de manera que no debe continuar la ejecución, pero no se puede revocar. ¿De qué has revocado? Y más abajo dice que si no cumple con el acuerdo, que no hay acuerdo, se va a proceder. Todo una desaprensión, nada jurídico. Miren que esto hasta hemos leído y hemos estudiado esa parte de la legislación de los pagos. Una sentencia pésima, 45. Pasa el grupo 2. Doctor, si en el caso africano de que en realidad en la audiencia se hubiese dado que hubiesen aceptado que en realidad el pago, la parte que se hubiese, digamos, obligado a solo el capital, hubiera sido válida la sentencia. Tampoco, porque está pendiente el pago de intereses. O, para empezar, no ha puesto excepción de pago total. ¿Cómo se va a extinguir si está planteando pago documentado parcial? ¿Sí o no? Pero dijo que había pagado la suma de 80.000. Por eso pago, pero ellos están planteando pago documentado parcial, de un monto de 80.000, acompañando el depósito que han hecho en el banco en la cuenta. Que ellos quieren que ese pago vaya a capital, eso es lo que se advierte. ¿Sí? ¿La entendí? Vamos a imaginar que la otra parte ha aceptado los 80.000 a capital. Queda pendiente intereses.
O sea, ese pago no cumple el total de la obligación para declarar la actividad, para certificar la sentencia, porque además es pago parcial. Y el otro punto, doctor, es un punto en la clase de que se puede hacer una liquidación, además hasta el momento de que se va a proceder a hacer el pago, ¿cierto? A ver, O sea, solo se debe mencionar, haciendo que se empiece a hacer la cancelación de los intereses, más el monto de costos y costas, pero hasta el momento que se procede el registro, porque si digamos que tenemos un monto al momento de la audiencia, y va a cancelar más allá, entonces sigue regulándose. nunca se puede, cuando el pago es parcial, jamás se puede, o sea, cuando se hace un pago, la norma, ¿cómo se debe entender o imputar ese pago? Se tiene que imputar ese pago al momento en que se hace el pago parcial. ¿No? Y si hay interés por verificarse a futuro, entonces está pendiente de los intereses, ¿no? Desde tal fecha sobre tal saldo de capital, ¿no? Que en su momento y cuando a futuro se cancele se va a hacer la liquidación, y no hay por qué hacer la liquidación de lo que va a sobrevenir. Pagará mañana, pagará de aquí a un año, se tendrá que remandar, no sabemos. ¿Qué hacer? Se va a liquidar, no se pague todo. Para eso le digo, eso le digo. Pero eso es para el futuro, Sí. no es para los actuales. Que no he visto que, como les han mencionado, ya han arrojado un monto de 14.400 bolivianos y 20.000 por costos y costas. O sea, no había visto. ¿De dónde? Ni siquiera se ha pronunciado pues, sobre eso. ¿De dónde sacaron? Por eso O sea, sabe. se ha pagado 80.000 hasta tal fecha y hay que calcular cuánto se debe a eso. Vamos a imaginar que se debe 20.000 de concepto de interés. 20.000 se ejecuta a intereses y el saldo de 60.000 a capital, más o menos. Entonces la ejecución tiene que continuar sobre los 60.000, probada la excepción del pago documentado parcial, hasta el momento 80.000, de los cuales se tiene que ejecutar como pago a capital a suma de interés a suma de 20.000 y 60.000 a capital. Consecuentemente, la ejecución tiene que continuar para cobrar el saldo de 60.000 más intereses a partir de la fecha del pago, que hasta ahí pues presentando el pago. Hay costos y costos. De modo que, si yo revoco la sentencia, ¿cómo voy a proseguir el juicio? Si ya me lo ha liquidado a la sentencia inicial. Que se habría pagado totalmente capital, intereses, costas. Bueno, probada la excepción de pago total, ¿no? Pero antes de que la sentencia inicial. ¿Verdad? Esto no da pena. Porque para poder iniciar el pago, porque se paga el costo por bien para poder acceder a la juicio, entonces estaba viendo un expediente, a eso me refiero, entonces se sumaba como base positiva ese. Sí. Van a coser las diligencias. En el acta tiene que figurar de que pronunciada la sentencia, el juez dispuso que se notifique con la misma a ambas partes esta misma audiencia, ¿no? Procediéndose a las correspondientes notificaciones. A continuación de la sentencia, labran las diligencias de notificación con la fecha de ahora y la hora. ¿No? Pasa el segundo grupo. Doctor, no tomó asistencia de los exponentes. ¿Quién es responsable? Cáceres, Castillo, Padilla, Rojas, Alora, Luciano. Son 4 minutos.
Señora Alejandra Arias. Y el señor Crespo Saavedra, junto con Pérez Hernández. Por favor. Ok, ¿pueden empezar, por favor? Por favor, todos pónganse de pie, empezar de pie. Buenos días, ¿cómo te sientas, por favor? Secretaria, por favor, informe los puntos de la presente audiencia y la concurrencia de las partes. Señor presidente, el proceso monitorio ejecutivo seguido por Johnny Crespo Saavedra contra Alejandra Arias Martínez. La presente audiencia ha sido convocada con el objeto de resolver la excepción de incompetencia planteada por la parte ejecutada, señora Alejandra Arias Martínez, mediante memorial presentado en fecha 15 de junio de 2016, dentro del plazo procesal correspondiente, luego de haber sido notificada con la demanda monitoria. Señor juez, están presentes ambas partes con sus respectivos abogados y se encuentra expedito el proceso para resolver la excepción planteada. Queda a su disposición para dar inicio al desarrollo de la audiencia. Enunciado el objeto de la audiencia, en mérito a lo mencionado, declaramos que podemos iniciar la audiencia. Vamos a conceder sobre la palabra a la señora Alejandra Arias Martínez y su abogada. Gracias, señora juez. Nos ratificamos íntegramente en el memorial de excepción presentado y sostenemos que la demanda no constituye únicamente una pretensión personal, puesto que también incorpora la garantía hipotecaria constituida sobre un inmueble ubicado en la provincia de Quillacollo. En consecuencia, al existir la pretensión vinculada a un derecho real, corresponde aplicar la regla especial de competencia territorial prevista por el artículo 12, parágrafo 1, inciso A del Código Procesal Civil, siendo competente la autoridad judicial del lugar donde se encuentra el inmueble. Por ello, señora juez, solicitamos que se declare probada la excepción de incompetencia y se remitan los antecedentes ante el juez competente. Tenemos la palabra a la representante. Gracias, señora juez. Con uso de la palabra. Se ratifican los fundamentos expuestos en el primer memorial, señalando en síntesis que la pretensión ejecutiva deducida es de naturaleza perfectamente personal. Se concreta el cobro de una suma líquida y exigible, documentada en el contrato de préstamo de dinero. Que la mención de la garantía hipotecaria del numeral 3 del petitorio tiene un carácter meramente accesorio y proyectivo para un eventual paso de ejecución por posterior, y que la competencia del juzgado fue correctamente ejecutada conforme al artículo 12, parágrafo 12 del Código Civil. Al haberse suscrito el contrato de la ciudad de Chocamo y obtener los cuatro solicitudes de esta universidad. Concluye la circunstancia de ambas partes y no haberse ofrecido alguna adicional a la que contenía los memoriales de excepción. Vamos a cerrar el debate oral y vamos a proceder a dictar en este mismo acto la resolución definitiva conforme a lo previsto por el artículo 381 del Código Procesal Civil. El memorial de excepción de incompetencia por razones territoriales por la señora Alejandra Arias Martínez dentro del proceso monitorio ejecutivo seguido en su contra por Johnny Crespo Saavedra y ante la otra memorial de excepción por la parte demandante. Los antecedentes procesales, la prueba documentada acompañada por otras partes que manifestaron la presente audiencia, corresponde a esta autoridad judicial pronunciar sobre la excepción de incompetencia prevista en el artículo 381, parágrafo 2, numeral 1 del Código Procesal Civil, con el artículo 128, parágrafo numeral 1 del mismo cuerpo legal objeto del siguiente fundamento. Que la excepción fuera opuesta dentro del plazo revisible de 10 días señalados con el artículo 381, parágrafo 1 del Código Procesal Civil, resultando por tanto admisible en cuanto a su oportunidad correspondiente, no obstante ingresar en análisis de procedimientos informes. Que conforme al documento de contrato de préstamo del dinero de fecha del 19 de junio del 2016, suscrito
concluyó por ambas partes en la ciudad de Cochabamba, el título base de la sentencia es un documento de una obligación personal de pago de una suma líquida y exigible. Cuadrada en el título ejecutivo previsto por el artículo 359 numeral 1 del Código Procesal Civil, siendo su objeto conforme a los artículos 338 y 339 del citado Código, inclusivamente el cobro líquido de capital, intereses, costas y costos pactados. Que si bien el numeral 3 del título de la demanda hace mención a la garantía hipotecaria constituida en la cláusula séptima del contrato, dicha mención se limita a solicitar que el juzgado tenga presente para su oportunidad efecto de solicitar la discusión en caso de incumplimiento, sin que ello importe el derecho al proceso de manera inmediata una pretensión general autónoma de realización forzosa del inmueble. Se trata de una consecuencia de una prevención de carácter protectivo, referida a una fase de ejecución de la garantía que resulta necesaria se sustanciaría en la etapa procesal por la vivienda. Una vez firme la sentencia y ante el incumplimiento del deudor sin incidencia sobre la naturaleza de la pretensión deducida en esta etapa del proceso, que conforme a los artículos 360 y los siguientes del Código Civil, la hipoteca constituye un derecho real de garantía de carácter accesorio a la obligación principal que garantiza de modo que el fruto procesal sigue a la de esta última. La sola mención de solicitar la ejecución futura no garantiza la naturaleza de la pretensión personal efectiva en una pretensión real o misma. En desplazo las reglas de competencia que corresponde a la sede ejecutiva del estilo, que siendo la pretensión deducida de la naturaleza personal, la competencia particular se rige por la regla especial prevista por el artículo 2, parágrafo 2 del Código Procesal Civil, que faculta al demandante a elegir su elección entre la autoridad oficial del domicilio real de la parte demandada, inciso A, o a la del lugar de cumplimiento de la obligación de la suscripción del contrato, inciso B, que conforme al propio documento del contrato de préstamo de dinero que fue instituido en la ciudad de Cochabamba en fecha 19 de mayo del 2016, que según consta de forma no controvertida tanto en la demanda como en el propio memorial de el demandante de Teresa Saavedra tiene su domicilio real en la avenida de Minas, número 448, zona central, y la demandada Alejandra Martina tiene su domicilio real en la avenida Aniceto Arce, número 755, ambos domicilios ubicados en la ciudad de Cochabamba por el cercado. Extremo que la propia expresionista reconoce expresamente al identificar su memorial con su domicilio real en la ciudad, que en tal mérito demandante ejerció válidamente la opción que le confiere el artículo 12, el parágrafo 2, inciso B del Código Procesal Civil, fundando la competencia de este juzgado en el lugar de suscripción del contrato en el domicilio real de ambas partes, no siendo exigible para la pretensión personal ejecutiva planteada. El ejercicio adicional de la regla prevista en el artículo 12, parágrafo 1, inciso A del mismo Código, por cuanto esto podría requerir exclusivamente en pretensiones reales jurídicas sobre bienes, categoría con la que conforme al señalado precedentemente, no se sustituye la presente demanda, que la ubicación del inmueble hipotecado en la provincia de Chubasco y la regla del artículo 1563, parágrafo 1 del Código Civil, sobre la jurisdicción registral de los derechos reales, atañe a la suscripción y a los eventuales actos de ejecución forzosa, como sea anotación preventiva, embargo, ejecución y demás, que en su caso corresponden sobre dicho bien en la etapa de ejecución de actos que deberán coordinarse oportunamente en las oficinas de derechos reales y con la autoridad judicial competente por razón de la ubicación del bien, circunstancias que no inciden sobre la competencia de este juzgado para conocer y resolver en la presente etapa la pretensión del personal de ejecutivo, que por idénticos fundamentos tampoco resulta tenible el argumento subsidiario de indebida ejecución de resoluciones, toda vez que no concurren en la demanda dos pretensiones autónomas sujetas a reglas de competencia territorial distintas, sino una pretensión personal de naturaleza ejecutiva a la que accede sin desnaturalizar la mención de la garantía hipotecaria constituida en el cuadro del cumplimiento. Que en consecuencia no concurre la causal de competencia por razón de territorio invocada por la parte demandada, correspondiendo declarar improbada la excepción opuesta y disponer la prosecución de la causa ante este juzgado. Por tanto, la autoridad judicial, administrando justicia en nombre del Estado después de la jurisdicción por ley vigente con arreglo a los artículos 2 y 2, el artículo 128, parágrafo 1, numeral 1 y numeral 5, artículo 129, 132, 133, 137 del Código Procesal, y
1930 y siguientes del Código Civil. Declarar improbada la excepción de incompetencia opuesta por Alejandra Arias Martina dentro del proceso ejecutiva de escritura monetaria y servido en su contra por Johnny Teresa Saavedra, mantener la competencia de este juzgado en materia civil y comercial número 9 de la ciudad de Cochabamba para conocer y resolver la presente causa disponiéndose la prosecución del trámite conforme a ley. Y poner costes y costos por las partes que se dice conforme al artículo 223 del Código Procesal Civil, cuya liquidación se practicará en ejecución de este pago. Disponer que conforme al artículo 90 del Código Procesal Civil, las partes serán legalmente notificadas de la presente relación en el mismo auto de la audiencia. Hacer saber a las partes que, conforme al artículo 375 del Código Procesal Civil, contra la presente relación procede el curso de apelación en efecto deportivo a interponerse en el plazo legal correspondiente. ¿Va a proceder a notificar, por favor, a las partes? Siendo las horas 12:30, se da por concluida la presente audiencia firmada de las partes intervinientes y contando con conformidad con lo actuado, quedando debidamente notificadas por la resolución provincial. Observaciones formales. Dice contrato de préstamo de dinero. Señor notario, que los registros de escrituras, su minuta tiene carátula de escritura, pero esto no es escritura, la escritura tiene otro formato. Se carece con el número de la escritura, de techo, de tal, no sé, dice Cochabamba, etc. Nada. Y aquí aparece firmando las partes y el contrato. Pues no tiene el formato ni de escritura ni de documento privado. Tienen que investigar de mejor manera. No tienen el anterior grupo ni este, creo que no tienen noción de lo que es una escritura pública y de lo que es un documento privado reconocido. Ya les he explicado en la oportunidad, ¿no? Eso hay que mejorar. Se ha planteado la excepción de incompetencia. Ya les he dicho, tienen que hacer un formato adecuado. Todo no respetan sangría y ponen sangría y no. Tienen que mejorar los materiales. Pero la observación central es esta. Se ha presentado el memorial, tiene su constancia. No hay firma del funcionario que haya autorizado la recepción del cargo. Y a continuación dictan una providencia. Y esa providencia tiene un portante. Ninguna providencia dispone por tanto, son decisiones o resoluciones de trámite encaminadas al desarrollo, los trámites del proceso. ¿No? Dice, por tanto, habla de excepciones previas opuestas, plurales. ¿Cuántas excepciones hay? ¿Quién habla? Ni el español, ni siquiera el lenguaje utilizado, es plural y singular. Hay que expresarse en singular. Las diligencias. Proceso monitorio. Por tanto, y de cosa del traslado, la excepción. ¿Ya? Hacen las notificaciones. Esto es un memorial.
No, permíteme. ¿Por qué? Para evitar la fecha de audiencia. Planteada la excepción, ¿no? Se la corre el traslado, se señala que hay horas de audiencia para su consideración y su solución. No hay por qué esperar. Si quiere contestar mediante escrito, está en la audiencia. Y si quiere contestar, no la audiencia. Pero no hay por qué hacer dos proveídos. Ha señalado la audiencia en el primero para el 20 de julio. Y en el segundo, en la primera providencia, no ha señalado se concede el plazo, le concede el plazo para que responda dentro de qué plazo tiene que contestar esa excepción. ¿Dónde dice que tiene que se pone el traslado, si no tiene plazo? Tiene que hacerlo antes de la audiencia, si quiere hacerlo por escrito. Y si no lo hace, en la audiencia. Porque si lo vamos a hacer por escrito, ya no tiene sentido la audiencia. Estamos en la audiencia. Está debidamente sustentado, tal vez con un poquito de redacción un poco imprecisa, pero está muy sustentada su decisión. Y por tanto, ¿no? La autoridad judicial, el suscrito juez, la suscrita juez público en materia civil y comercial muy importante. Nacional, falla, declarando aprobado. Esto primero, segundo, tercero, cuarto. Como si fuera un contrato. Primero, declarar, segundo, mantener la competencia. Si estamos declarando aprobada, se supone pues, que sigue siendo competente. Porque sus fundamentos dicen que este juez es competente. Porque la acción se la ha cometido en el caso de asistir al pasado, porque asistir al domicilio lo ha explicado bien. Imponer costos y costes. Ahí está una gran pregunta. Ya sabemos que tiene que pagar costos y costes. Soy que doble cosas va a pagar. Ya. Las partes quedan legalmente notificadas en el mismo acto. No que. Eso es en materia penal. En materia penal se dicta una resolución, se dispone que con la lectura de la resolución queda notificada. En este caso, tiene que disponer de ir a la sentencia. En esta sentencia se pronunció la siguiente sentencia. Pronunciada la sentencia, el señor juez dispuso que se notifique personalmente a ambas partes con la sentencia pronunciada en esta misma audiencia, procediéndose a realizar dicha notificación por ejecución de dicha término dos veces disponer que quedan notificados. Dice, no habiendo otro asunto que tratar, se va a concluir quedando debidamente. Si no se les entrega las copias, tiene que decir eso, se les
rectifique las copias en esta misma hora. Y como efecto de aquello se ponen las diligencias, ¿no? Que si ya están notificadas que son ¿me entendieron? Son observaciones pequeñas. La evaluación que metió es continuar. Es el grupo 2, no, 80. El tercer grupo, a ver, le toca. El grupo 6, ¿sí? Gaviria, Fernández Flores Martínez, Orellana Buenas noches. Pueden hacerlo, por favor. Secretaria, informe sobre el objeto de la audiencia y la condición de partes. Gracias. Siendo las horas 9 de la fecha 24 de julio de 2026, por la disposición de su autoridad se instala la presente audiencia única del proceso monitorio ejecutivo para resolver las excepciones planteadas por la parte María Felipe Fernández contra Alfredo Alanes Echeverría. Informa la autoridad que ambas partes fueron legalmente notificadas con el señalamiento de audiencia conforme consta en cobrados. Se encuentra presente la parte imputante, señora María Evelyn Fernández Ramos, asistida por su abogado patrocinante Rosemary Cora Mamani. La parte imputada, señor René Alfredo Alanes Echeverría, asistido por el abogado patrocinante Cristian Orellana Lazarte. Es cuanto debo informar, señor juez. Bien, se tiene presente el informe emitido por la secretaria. Verificada la presencia de las partes, se declara legalmente instalada la audiencia única. Se concede el uso de la palabra a las partes para que se ratifiquen en la demanda y en la excepción opuesta, respectivamente. Tiene la palabra la parte ejecutante. Gracias, señor juez. En representación de la señora María Felipe Fernández Ramos, me ratifico íntegramente en la demanda ejecutiva
parte discutida monitorio de ejecución de todo el parte de la acción en la sentencia inicial y toda la prueba documental cursante formulados en hojas 1 y 2. Con relación a la excepción del pago documentado parcial opuesta por la parte ejecutada, corresponde señalar que los pagos que pudieran encontrarse acreditados únicamente tienen el efecto de disminuir el monto de la obligación, mas no de extinguirla, manteniéndose vigente el derecho de mi patrocinada a obtener el cumplimiento del saldo pendiente. Por ello, solicitamos que se obtenga el valor de la documentación incorporada al proceso y disponga la prosecución de la ejecución por el saldo específicamente adeudado, que son de 10.000 bolivianos, con el pago de los intereses denegales, que son ascienden a 25.200 bolivianos, las costas y costos, según establece la normativa de utilización. Se tiene presente la ratificación efectuada por la parte ejecutante. Se tiene el uso de palabra la parte ejecutada. Gracias, señor juez. En representación del señor René Alfredo Lanes Chavarría, me ratifico íntegramente en la excepción de pago documentado parcial, presentada dentro del término previsto por ley. Mi patrocinado no desconoce la existencia de la obligación contenida en el documento base de la ejecución. Sin embargo, acredita haber efectuado pagos parciales por la suma de 60.000 bolivianos, extremo respaldado mediante los recibos originales que cursan en el expediente. En consecuencia, solicito que dichos pagos sean reconocidos al momento de resolver la excepción, determinándose el monto realmente adeudado y disponiéndose, en el caso, la prosecución de la ejecución únicamente respecto del saldo insoluble. Eso sería. Se tiene presente la ratificación efectuada por ambas partes, escuchadas las intervenciones de las partes y revisados los antecedentes del proceso. Corresponde a este despacho resolver la excepción de pago documentado parcial, opuesto por la parte ejecutada, verificando el alcance jurídico de la documentación presentada y su incidencia sobre la obligación cuya ejecución fue dispuesta mediante sentencia inicial. Se procede a dictar la correspondiente sentencia definitiva. Demandante María Everich Fernández Ramos, mayor de edad, hábil por derecho, con carnet de identidad número 648176, Cochabamba, estudiante soltera, con domicilio en calle 21 de septiembre, número 200 de esta ciudad, en calidad de acreedora. Demandado René Alfredo Alanes Chavarría, mayor de edad, hábil por derecho, con carnet de identidad número 654647 Cochabamba, estudiante soltero, con domicilio en la calle Entre Ríos, número 045 de esta ciudad, en calidad de deudor. Pronunciada en la ciudad de Cochabamba dentro del proceso monitorio ejecutivo seguido por María Everich Fernández Ramos contra René Alfredo Alanes Chavarría sobre cobro de la suma líquida exigible de dinero, vistos. La demanda ejecutiva de estructura monitoria promovida por María Everich Fernández Ramos, la sentencia inicial 15 de junio de 2026, pronunciada dentro de la presente causa, la excepción de pago documentado parcial opuesto por la parte ejecutada de fecha 26 de julio de 2026, la respuesta formulada por la parte ejecutante, la prueba documental ofrecida y producida durante la tramitación del proceso, las certificaciones emitidas por las instituciones correspondientes, los antecedentes cursantes elaborados, las disposiciones legales aplicables y todo cuanto fue pertinente considerar para la resolución definitiva de la presente controversia. Resultando, antecedentes de la demanda. De la revisión de los antecedentes procesales se evidencia que María Everich Fernández Ramos promovió demanda ejecutiva de estructura monitoria contra René Alfredo Alanes Chavarría, sustentando su pretensión en un documento privado de préstamo de dinero con reconocimiento de firmas, mediante el cual el demandado asumió la obligación de restituir la suma de 70.000 bolivianos, más los intereses convenidos. La demandante manifestó que, pese al vencimiento del plazo pactado, el demandado incumplió con la obligación asumida, motivo por el cual solicitó la tutela jurisdiccional para obtener el pago del capital adeudado, más intereses, costas y costos procesales. Verificando los
presupuestos de procedencia establecidos por el Código Procesal Civil y constatándose que el documento presentado reunía las condiciones del título ejecutivo, este despacho judicial dictó la correspondiente sentencia inicial declarando probada la demanda ejecutiva de estructura monitoria y disponiendo que el demandado cancele la suma reclamada dentro del plazo legal, bajo apercibimiento de proseguirse la ejecución forzosa sobre sus bienes hasta lograr el cumplimiento íntegro de la obligación. 2. De la excepción interpuesta por la parte ejecutada. Dentro del plazo previsto por el artículo 381 del Código Procesal Civil, el demandado René Alfredo Alanes Chavarría compareció al proceso e interpuso excepción de pago documentado parcial, manifestando que durante la vigencia de la obligación efectuó diversos pagos en favor de la acreedora por la suma de 60.000 bolivianos. En la fecha 6 de julio de 2025 hasta la fecha 7 de noviembre de 2025, los cuales se encuentran respaldados mediante recibos suscritos por la ejecutante. Argumentó que dichos pagos guardan relación directa con el préstamo objeto de ejecución y, en consecuencia, el monto reclamado en la demanda no reflejaría el saldo real de la obligación, solicitando que tales pagos sean considerados al momento de dictarse la sentencia definitiva y que se descuenten del capital reclamado, conforme a los principios de lealtad material, buena fe y justicia. Como respaldo de su pretensión, acompañó la documentación que consideró pertinente para acreditar los pagos efectuados, solicitando su valoración conforme a las reglas de la sana crítica y las discusiones previstas por el Código Procesal Civil. 3. De la audiencia única. Cumplidas las formalidades previstas por el artículo 381 y 382 del Código Procesal Civil, se señaló audiencia única para la consideración de las excepciones compuestas por la parte ejecutada. Instalada la audiencia y verificada la concurrencia de las partes, se procedió a la consideración de la prueba documental incorporada al expediente, garantizando el ejercicio del derecho de contradicción y defensa de ambas partes. Concluido el debate y escuchados los alegatos finales, la causa quedó en estado de dictarse sentencia definitiva conforme dispone los artículos 382 y siguientes del Código Procesal Civil. Considerando 2. Fundamentos jurídicos. Conforme a lo dispuesto por los artículos 283 del Código Civil y 135 y 136 del Código Procesal Civil, corresponde a quien afirma un hecho probado, así como a quien opone una excepción a acreditar los hechos modificativos, impeditivos o extintivos del derecho reclamado. En consecuencia, la excepción de pago documentado parcial únicamente puede prosperar cuando el ejecutado demuestra mediante prueba documental idónea que efectuó pagos relacionados directamente con la obligación cuyo cumplimiento se exige en el presente proceso. En ese sentido, el artículo 381 del Código Procesal Civil reconoce expresamente la excepción de pago documentado total o parcial como uno de los medios de defensa que puede oponer la parte ejecutada dentro del proceso monitorio ejecutivo, correspondiendo a la autoridad judicial verificar si la documentación presentada acredita de manera fehaciente el pago invocado y la incidencia que éste tiene respecto a la obligación contenida en el título ejecutivo. El pago constituye una de las formas de extinción de las obligaciones, conforme establece el artículo 351 del Código Civil. Sin embargo, para que produzca efectos dentro del proceso ejecutivo, debe encontrarse plenamente acreditado mediante documentos emanados del acreedor o de quien legalmente lo represente, debiendo guardar relación directa con la obligación cuya ejecución se persigue. Por su parte, la demandante sostuvo que el documento base de la acción mantiene plena fuerza ejecutiva y que la obligación principal fue extinguida, correspondiendo a este despacho valorar íntegramente la documentación aportada por ambas partes.
de conformidad con las reglas de la sana crítica previstas por el Código Procesal Civil. En la revisión de la prueba documental incorporada al expediente, se advierte que la obligación contenida en el documento privado de préstamo constituye un título ejecutivo válido, al reunir los requisitos de liquidez, exigibilidad y plazos vencidos, exigidos por la normativa procesal vigente. Asimismo, la documentación presentada por el ejecutado debe ser apreciada en su verdadero alcance jurídico, verificando así los pagos invocados inciden sobre el capital reclamado o corresponden a otros conceptos derivados en la relación obligacional. En este contexto, la prueba producida permite establecer la existencia de la obligación asumida por el demandado y la procedencia de la acción ejecutiva promovida por la acreedora, correspondiendo emitir pronunciamiento definitivo conforme a la valoración conjunta de los antecedentes del proceso, la documentación aportada y las normas legales aplicables. En consecuencia, habiendo sido analizados los antecedentes procesales, la prueba documental producida y los argumentos expuestos por las partes, corresponde resolver la controversia en observancia de los principios de legalidad, verdad material, debido proceso y tutela judicial efectiva, garantizando el equilibrio entre el derecho del acreedor a obtener el cumplimiento de la obligación y el derecho del ejecutado, a quien sean considerados los medios de defensa legalmente opuestos. Por tanto, el suscrito juez público en materia civil comensal número 1 de la capital, en virtud de la jurisdicción y competencia que por ella ejerce, con fundamento en los antecedentes del proceso, la prueba producida y las disposiciones contenidas en el Código Civil y el Código Procesal Civil. 1. Declarar probada en parte la demanda ejecutiva de estructura monetaria interpuesta por María Everis Fernández Ramos contra René Alfredo Alanis Chavarría. 2. Declarar probada la excepción de pago documentado parcial interpuesta por la parte ejecutada al haberse acreditado documentalmente la existencia de pagos parciales relacionados con la obligación objeto de ejecución por la suma de 70.000 bolivianos. 3. En consecuencia, se dispone la persecución de la ejecución hasta hacer efectivo el pago del saldo de capital monto 10.000 bolivianos, determinado en la presente sentencia, más los intereses devengados, monto que suma 25.200 bolivianos, hasta su cancelación total, pudiendo ejecutarse los bienes embargados o los que se embargaren posteriormente, conforme al procedimiento. 4. Se ordena condenación en costas y costos. 5. Se deja a salvo el derecho de las partes para acudir a la vía ordinaria, conforme prevé al artículo 386 del Código Procesal Civil. Notifíquese, regístrese, firma juez Ramiro Flores Martínez, secretaria Elizabeth Choquevilca Pinto. Con la lectura íntegra de la presente sentencia definitiva, quedan las partes legalmente notificadas en audiencia. No habiendo más asuntos que considerar, se da por concluida la presente audiencia única, siendo ahora 10:20 de la mañana. Vamos a calificar el ejercicio. Ustedes revisan su sentencia inicial. No tienen fecha. Son muestras. Esta diligencia, que sería de citación,
redactan, dice, en Cochabamba ahora está del día 15 del mes de septiembre, notifiqué, hay que decir cité, ¿no? Con la demanda del prestatario y la sentencia inicial, ¿no? Entregándole personalmente las copias de ley, quien recibiendo, recibiendo, dice, dejando copia de ley en su domicilio, principalmente social, especial, laboral, procesal, ubicado en su domicilio, no dice que pese. Pese. Elementalidad. Todos los recibos que se han mencionado son 6. Dice que es el pago de 10.000. Es por concepto de intereses. Pero los 6 recibos. Pero no indica de cuándo a cuándo. O pone excepción de pago parcial del cliente.